El teléfono sonó a las 5:30 de la mañana. Servicio de acompañante de emergencia. 800 pesos. Un cliente VIP necesitaba protección. Los dedos callosos de Ben Carter recorrieron el reloj de bolsillo de su padre. El metal, desgastado por años de preocupación, estaba alisado. Quien llamaba sabía su nombre, conocía su garaje, sabía que estaba desesperado por dinero. Las cuotas escolares de Tyler se cernían como nubarrones. Ben llegó al Hotel Sinclair con su único traje decente, la misma tela negra que había enterrado a su esposa 2 años atrás, en el ático, 20 pisos más arriba. La puerta se abrió y reveló a una mujer de unos 30 años, con la compostura de un depredador observando a su presa. Sus ojos albergaban secretos que le hicieron sentir una opresión en el pecho. Ella se acercó lo suficiente como para que percibiera su costoso perfume mezclándose con el aroma de su propio sudor nervioso. «Está aquí para acompañarme, señor Carter», dijo ella, con una voz suave como la seda envuelta en acero. «Pero lo que no sabe es que he estado poniendo a prueba su fuerza de maneras que no puede imaginar». A Ben se le secó la garganta. ¿Probar su fuerza? Había arreglado transmisiones con sus propias manos, había trabajado en 3 empleos para mantener la comida en la mesa, había abrazado a su hijo mientras ambos lloraban sobre la silla vacía de Rachel. Pero esta mujer hablaba como si hubiera presenciado algo que él no recordaba haber hecho. Sus dedos tamborileaban contra la encimera de mármol, sus uñas cuidadas marcaban un ritmo que coincidía con el acelerado latido de su corazón. El ático se extendía tras ella como un museo de riquezas que él nunca tocaría. Las lámparas de araña de cristal captaban la luz de la mañana y la esparcían sobre alfombras persas que probablemente costaban más que sus ingresos anuales. Se movía con la confianza de alguien que poseía todo lo que contemplaba. Sin embargo, sus ojos se posaban en sus manos desgastadas por el trabajo con algo que casi parecía respeto. «Soy Nora», dijo, extendiendo una mano que se sentía sorprendentemente cálida contra su palma. «Y esta noche necesito que me acompañes a la gala benéfica de Millbrook». El nombre salió de su boca como si lo hubiera dicho 1000 veces. Ben asintió, calculando mentalmente como $800 cubrirían el uniforme escolar de Tyler, tal vez incluso el depósito para la excursión que tanto temía. Pero las preguntas zumbaban en su cabeza como avispas furiosas. ¿Por qué él? ¿Por qué su voz le sonaba familiar cuando estaba seguro de que nunca se habían conocido? ¿Y por qué no dejaba de mirar su reloj de bolsillo como si también significara algo para ella? El lugar de la gala se extendía sobre un césped bien cuidado a 30 minutos de la ciudad, una extensa finca que parecía sacada de revistas que Ben jamás compraría. Coches de lujo bordeaban la entrada circular como joyas caras en el escaparate de una tienda. Ben aparcó su camioneta abollada entre un Mercedes y un BMW, sintiéndose como un lobo entre pavos reales. Nora salió del asiento del pasajero, lucía despreocupado con un sencillo vestido negro que probablemente costaba más que su renta mensual. Sin embargo, ella esperó a que él le ofreciera el brazo, y cuando sus codos se tocaron, sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la estática. La forma en que se movía a su lado sugería una elegancia refinada, pero su agarre en su brazo parecía genuino, casi nervioso. Dentro del salón de baile, la riqueza y el privilegio se arremolinaban a su alrededor como humo perfumado. Hombres con miles de trajes discutían opciones sobre acciones mientras bebían champán que brillaba como diamantes líquidos. Las mujeres lucían joyas que podrían haber comprado el garaje de Ben 10 veces. Pero Nora se movía entre la multitud con la facilidad de quien pertenecía a un lugar, deteniéndose para intercambiar cumplidos con personas que claramente la conocían bien, más que a ella, le tenían deferencia. Un hombre de cabello plateado con un traje azul marino hizo una ligera reverencia cuando ella se acercó. Una mujer vestida de seda esmeralda se hizo a un lado para dejarle paso. Ben observó sus rostros, notando el cuidadoso respeto, el sutil lenguaje corporal que gritó. Jerarquía. ¿Quién era exactamente esta mujer que necesitaba un mecánico de Millbrook para acompañarla? ¿A través de la alta sociedad?
La subasta benéfica comenzó con artículos que le marearon a Ben. Una semana en París, una colección de vinos añejos, un cuadro de alguien cuyo nombre todos parecían reconocer menos él. Nora pujó por varios artículos con movimientos casuales de muñeca, mientras los números salían de sus labios como monedas sueltas. 20.00050.000. Cuando prometió $100.000 al Fondo de Educación Infantil, firmó el cheque sin dudarlo, con un bolígrafo, moviéndose con la confianza de quien escribe grandes números con regularidad. Ben vislumbró la firma, una elegante letra que de alguna manera le resultó familiar. Su reloj de bolsillo parecía volverse más pesado contra su pecho a medida que las piezas del rompecabezas se movían en su mente, sin llegar a formar una imagen completa, pero sugiriendo formas que no estaba listo para reconocer. Durante el viaje a casa, Nora lo sorprendió al preguntarle por Tyler. No eran preguntas educadas sobre su edad o la escuela, sino preguntas específicas que sugerían un interés genuino. ¿Qué quería ser de mayor? ¿Echaba de menos una figura materna? ¿Cómo se las arreglaba Ben con la monoparentalidad y los múltiples trabajos? Sus preguntas traspasaban sus defensas habituales como flechas que daban en el blanco. La mayoría de la gente mostraba compasión al saber de Rachel, palabras vacías que no significaban nada. Pero no. Ra escuchó sus respuestas con una intensidad que lo hizo sentir escuchado por primera vez en años. Cuando mencionó el talento de Tyler para las matemáticas, sus ojos se iluminaron con algo que parecía reconocimiento. Cuando admitió su miedo a no ser suficiente para su hijo, ella se inclinó sobre el asiento de la camioneta y le apretó el hombro con sorprendente dulzura. 3 días después, Nora apareció en su taller sin avisar. Llevaba vaqueros y un suéter de algodón que la hacían parecer más joven, más accesible, pero de alguna manera más peligrosa para su tranquilidad. Su Honda Civic necesitaba un cambio de aceite, afirmó, aunque Ben notó que la pegatina de mantenimiento indicaba una revisión reciente. Él trabajaba mientras ella observaba, haciendo preguntas técnicas que revelaban más conocimientos de mecánica que los que poseían la mayoría de los clientes. Su presencia llenaba el estrecho espacio del taller como un perfume caro, haciéndolo hiperconsciente de cada movimiento, de cada respiración. Cuando Tyler llegaba de la escuela, ella no solo toleraba la charla del niño de 8 años sobre su día. Ella lo entretuvo con acertijos matemáticos que desafiaban su joven mente a la vez que lo hacían reír con deleite. Esa noche se convirtió en la primera de muchas. Nora empezó a aparecer en el taller con regularidad, siempre con algún pequeño problema con el coche que requería la atención de Ben. Pero se quedaba después de terminar el trabajo, ayudando a Tyler con la tarea mientras Ben terminaba sus citas nocturnas. Tenía un don para explicar conceptos complejos de forma que parecían simples, descomponiendo ecuaciones algebraicas en bloques que Tyler podía apilar para comprender. Ben se encontraba esperando sus visitas con una anticipación que lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Rachel había fallecido hacía 2 años, pero la culpa de sentirse atraído por otra mujer aún lo atravesaba como un cristal roto. El reloj de bolsillo parecía arder contra su pecho cada vez que Nora sonreía, un recordatorio constante de promesas hechas y amor perdido. La primera vez que Tyler abrazó a Nora para despedirse, el mundo de Ben dio un giro radical. Su hijo había sido cauteloso con los adultos desde la muerte de Rachel, construyendo muros que incluso Ben luchaba por atravesar. Pero algo en el interés genuino de Nora, sus pacientes explicaciones, su forma de tratar a Tyler como una persona en lugar de como un niño, se había ganado su confianza. Mientras Ben los observaba juntos, vio algo que había olvidado que podía existir. Una dinámica familiar que parecía natural, espontánea, ¿verdad? Darlo cuenta lo asustó más que cualquier problema de motor que hubiera enfrentado. Dejar entrar a alguien en su mundo cuidadosamente construido significaba arriesgarse a la devastación que venía cuando esa persona se iba. Y la gente siempre se iba de una forma u otra, pero Nora seguía regresando. Cuando Tyler se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla hasta quedar en carne viva,
Ella apareció con vendas y helado antes de que Ben terminara de evaluar los daños. Cuando el coche de la señora Henderson se averió bajo la lluvia, Nora lo ayudó a empujarlo hasta un lugar seguro mientras Tyler sostenía un paraguas sobre sus cabezas. Cuando la antigua calefacción del garaje finalmente dejó de funcionar durante una temprana ola de frío, ella apareció con calefactores y café caliente sin que se lo pidiera. No eran grandes gestos diseñados para impresionar. Fueron gestos de apoyo silenciosos que hablaban de algo más profundo que la obligación o la lástima. Se sentían como las acciones de alguien que se preocupaba genuinamente y sin esperar nada a cambio. El cambio se produjo gradualmente, como el amanecer que se filtra en un cielo oscuro. Ben se encontró compartiendo historias sobre Rachel sin el intenso dolor que solía acompañar su recuerdo. Nora escuchó sin ofrecer trivialidades ni consejos vacíos, simplemente dándole espacio a su dolor, sin dejarse intimidar por él. También habló de sus propias pérdidas, aunque mantuvo la vaguedad en los detalles. Un padre que trabajaba demasiado, una madre que se fue demasiado pronto, el peso de las expectativas que amenazaban con aplastar a cualquiera que intentara cargarla solo. Sus conversaciones revelaron cicatrices similares, de diferente origen, pero de similar profundidad. Dos personas que comprendían que la vida podía quebrarte de maneras que te hacían más fuerte y más frágil a la vez. El 9º cumpleaños de Tyler se acercaba como una nube de tormenta en el horizonte de Ben. Las celebraciones anteriores habían sido modestas, limitadas por las limitaciones presupuestarias y su propia capacidad emocional para la alegría. Pero este año se sentía diferente. Tyler llevaba semanas insinuando algo sobre un guante de béisbol, con los ojos brillantes cada vez que pasaban por el escaparate de la tienda de artículos deportivos. Ben había estado ahorrando cada dólar que le sobraba, pero las cantidades seguían siendo inferiores al precio de un equipo de calidad. La brecha entre lo que él podía proporcionar y lo que su hijo merecía se sentía como un cañón insalvable. El orgullo se mezclaba con la desesperación al considerar pedirle ayuda a Nora, sabiendo que ella tenía los medios, pero aterrorizado por lo que esa petición podría costarle en términos de dignidad e independencia. Nora resolvió su dilema antes de que pudiera expresarlo. Llegó al taller 3 días antes del cumpleaños de Tyler con una propuesta que pilló a Ben desprevenido. La compañía patrocinaba una liga juvenil de béisbol y necesitaba a alguien que enseñara técnicas básicas de automoción a adolescentes. El sueldo sería más que generoso, suficiente para cubrir los gastos del guante y la fiesta de cumpleaños con la que Tyler había estado soñando. Ben aceptó la oferta con una gratitud indescriptible, aunque algo le rondaba la cabeza. El momento parecía demasiado oportuno, la solución demasiado perfecta. Pero la emoción de Tyler por su próximo cumpleaños eclipsó la preocupación de Ben sobre los motivos de Nora. La fiesta de cumpleaños se convirtió en una celebración que superó todas las expectativas. Nora ayudó a organizar juegos que mantuvieron entretenidos a 12 niños de 8 años durante horas. Elaboró un pastel que parecía hecho por un profesional, decorado con los personajes de dibujos animados favoritos de Tyler con todo lujo de detalles. Cuando Tyler abrió su regalo y encontró el guante de béisbol que tanto había deseado, su grito de alegría resonó por el garaje como música. Pero fue el segundo regalo lo que detuvo el corazón de Ben. Una fotografía enmarcada de él y Tyler trabajando juntos en un coche, tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo los había estado observando durante un tiempo. La imagen los mostraba en su elemento natural, concentrados y contentos, un padre enseñando a su hijo las habilidades que le serían útiles durante toda la vida. Las manos de Ben temblaban al sostener el marco, reconociendo el amor y la atención al detalle que se habían invertido en crear ese momento inolvidable. Esa noche, después de que Tyler se quedara dormido aferrado a su guante nuevo, Ben confrontó a Nora sobre la fotografía. ¿Cuánto tiempo los había estado observando? ¿Por qué documentaba sus vidas sin permiso? Su explicación vino envuelta en palabras que parecían cuidadosamente elegidas, ensayadas. Dijo que su relación la había conmovido. La forma en que Ben se entregó por completo a ser el padre que Tyler necesitaba la había inspirado a capturar esa dedicación.
La fotografía era una afición suya, una forma de preservar momentos que de otro modo se perderían en el tiempo. Pero sus ojos evitaban los de él mientras hablaba, y Ben notó cómo tamborileaba con los dedos contra su muslo cuando estaba nerviosa. Las explicaciones parecían ciertas, pero incompletas, como piezas de un rompecabezas que encajan, pero que dejaban grandes lagunas en el panorama general. Durante las semanas siguientes, la conciencia de Ben sobre la presencia de Nora en sus vidas se agudizó hasta un punto incómodo. Ella parecía conocer su horario. Antes que él, apareciendo en los momentos en que más necesitaba ayuda sin haberla pedido. Su coche tenía problemas con sospechosa frecuencia. Cada problema requería el tiempo justo para arreglarlo, lo que le permitía pasar horas en el taller. Cuando él mencionó las preocupaciones financieras sobre la educación de Tyler, ella, con indiferencia, le dio información sobre becas que parecían adecuadas para la situación de su hijo. La generosidad debería haber sido una bendición, pero en cambio despertó una creciente inquietud que Ben no podía expresar. Nadie era tan servicial sin pedir algo a cambio. La pregunta era, ¿qué quería Nora de él que no pudiera pedirle directamente? La respuesta empezó a revelarse un martes por la mañana cuando Tyler irrumpió en el garaje con una noticia que lo cambió todo. Su profesora le había contado a la clase sobre donaciones anónimas que habían cubierto los gastos de las excursiones de varios estudiantes. Tyler había sido seleccionado para un programa especial de enriquecimiento que pondría a prueba sus habilidades matemáticas, a la vez que le proporcionaba apoyo para la preparación universitaria. Lo mejor de todo, dijo con el entusiasmo de un niño que cree en milagros, es que alguien había pagado su participación en el campamento de béisbol de verano al que había soñado asistir. A Ben se le encogió el estómago al comprender las implicaciones. El momento era demasiado oportuno, los beneficiarios demasiado específicos. Solo una persona tenía los medios y el conocimiento para orquestar una generosidad tan específica. Enfrentar a Nora requería más valentía de la que Ben había necesitado para cualquier conversación desde el diagnóstico de Rachel. Esperó a que Tyler llegara a la escuela y luego la invitó a reunirse con él en el garaje con el pretexto de que necesitaba ayuda con el papeleo. Llegó con la ropa informal que se había convertido en su uniforme durante el tiempo que pasaron juntos, pero su postura parecía más rígida de lo habitual, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Ben no perdió el tiempo con cortesías. Expuso las pruebas metódicamente, las oportunidades de becas en el momento justo, las donaciones anónimas que beneficiaron exactamente a los niños adecuados, la oferta de trabajo que había aparecido justo cuando más la necesitaba. Cada punto le impactó como un mazazo, y vio cómo la compostura cuidadosamente mantenida de Nora se resquebrajaba con cada acusación. Su confesión llegó fragmentada, como una presa que se rompe bajo una presión demasiado grande para contenerla. Sí, ella había estado detrás de las donaciones. Sí, ella había orquestado las oportunidades que habían bendecido la educación de Tyler. Pero sus motivaciones no eran las que Ben suponía. No estaba jugando un juego elaborado con sus vidas para su propio entretenimiento. Había estado tratando de nivelar el campo de juego que había. Había estado inclinado contra ellos desde su nacimiento. La ira de Ben flaqueó mientras ella hablaba, y la confusión reemplazó a la rabia mientras sus palabras pintaban una imagen que no coincidía con sus suposiciones. Si ella tenía el poder de cambiar sus circunstancias tan drásticamente, ¿en qué la convertía? ¿Y por qué alguien con tanta influencia se preocuparía por un mecánico y su hijo en un pequeño pueblo de Vermont? La verdad emergió como el amanecer abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Hermosa y aterradora a partes iguales. Nora Sinclair. El nombre que había estado impreso en los edificios de la ciudad, que aparecía en los membretes de fundaciones benéficas, susurrado en conversaciones sobre los líderes empresariales más exitosos de la región. Era la directora ejecutiva de Sinclair Industries, heredera de una fortuna basada en la manufactura y la innovación, una de las ejecutivas más jóvenes en controlar una corporación multimillonaria.
La mujer que le cambiaba el aceite y le ayudaba con los deberes a Tyler era la misma persona cuyas decisiones afectaban a miles de empleados y moldeaban la política económica en 3 estados. Ben se sentía como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. Su comprensión de la realidad se transformaba en torno a verdades imposibles, pero la revelación de su identidad solo le planteó preguntas más profundas. ¿Por qué alguien de la talla de Nora pasaría tiempo en su garaje? ¿Qué podría ganar viéndolo reparar coches averiados y lidiar con la monoparentalidad? Su explicación, cuando finalmente llegó, reveló una profunda soledad y un propósito que Ben no esperaba. Ella había crecido en la riqueza, pero sin cariño, rodeada de personas que querían cosas de ella en lugar de conectar con ella. Su padre había construido un imperio, pero había olvidado cómo construir relaciones. Su madre había muerto cuando Nora tenía la edad de Tyler, dejándola a merced de privilegios y responsabilidades sin la guía que más necesitaba. Ver a Ben criar a Tyler con paciencia y amor genuino le había mostrado algo que nunca había experimentado en primera persona. Cómo se veía cuando alguien decidía anteponer las necesidades de otra persona a las suyas, no por obligación, sino por amor. El peso de su confesión los invadió como la nieve, amortiguando el sonido y cambiando el panorama de todo lo que habían compartido. Ben comprendía ahora por qué había ocultado su identidad, porque había abordado su relación con tanta cautela. La riqueza creaba barreras difíciles de superar, suposiciones que envenenaban las interacciones antes de que pudieran convertirse en algo real. Pero el engaño aún le dolía, incluso cuando comprendía su necesidad. Cada momento que habían compartido se había filtrado a través del conocimiento secreto que ella tenía de quién era en realidad. Mientras él se enamoraba de una mujer que creía comprender, ella lo observaba con la ventaja de estar completamente informada. El desequilibrio se sentía como una traición, incluso cuando la lógica insistía en que era una protección. La reacción de Tyler al descubrir la verdadera identidad de Nora lo sorprendió a ambos. A los 9 años, poseía una claridad sobre las relaciones que los adultos a menudo perdían. No le importaba su dinero ni su cargo corporativo. Lo que le importaba era que ella lo había ayudado con sus tareas, celebrado su cumpleaños y tratado como alguien a quien valía la pena conocer. El descubrimiento de que era rica e importante no cambiaba el hecho de que conocía sus ingredientes favoritos para la pizza y recordaba que conceptos matemáticos le resultaban más difíciles. Ben se dio cuenta de que los niños tenían ventaja a la hora de medir el valor de las personas en sus vidas. Juzgaban por las acciones en lugar de por los bienes, por la presencia en lugar de por la posición. En el mundo de Tyler, Nora seguía siendo la misma persona de siempre, solo que con historias más interesantes que contar sobre salas de juntas y viajes de negocios, pero las relaciones adultas requerían afrontar complejidades que los niños no enfrentaban. El descubrimiento de la riqueza de Nora había alterado el equilibrio entre ellos de una manera que no podía ignorarse. Cada gesto que hacía ahora cargaba con el peso de sus recursos. Cada problema que ayudaba a resolver planteaba preguntas sobre si estaba ofreciendo ayuda o caridad. Ben se encontró cuestionando interacciones que antes le habían parecido naturales, preguntándose si el interés de ella en su vida era genuino o si representaba algún tipo de experimento social para un ejecutivo de la junta. La incertidumbre envenenó momentos que deberían haber traído alegría, convirtiendo su presencia de consuelo en confusión. La crisis que pondría a prueba su relación llegó con la sutileza de un mazazo. La excursión escolar de Tyler a la reserva natural debería haber sido una simple aventura de campamento nocturno, el tipo de experiencia que forja el carácter y crea recuerdos imborrables. Ben había firmado los permisos con orgullo, sabiendo que su hijo estaba listo para esta experiencia de independencia. Pero cuando recibió la llamada a las 2 de la mañana, su mundo se derrumbó en un terror absoluto. Tyler había desaparecido. El niño había sido contabilizado durante el recuento vespertino, pero no estaba cuando los consejeros revisaron las tiendas a medianoche. Los equipos de búsqueda llevaban horas peinando el bosque sin encontrar rastro alguno. Ben llegó a la reserva en tiempo récord.
El motor de su camioneta rugía en protesta mientras la empujaba más allá de los límites de seguridad. La escena que lo recibió parecía una zona de guerra de pánico organizado. La policía estatal se coordinó con guardabosques y voluntarios, con sus linternas iluminando una oscuridad que parecía absorber la luz sin devolver nada. Los padres se agruparon cerca de la carpa de mando. Sus rostros reflejaban su propio terror. Su presencia era un recordatorio de que cada niño desaparecido representaba el mundo entero de alguien, en juego. Ben se unió a la búsqueda de inmediato. Su conocimiento de los hábitos y miedos de Tyler lo guiaba hacia zonas que otros podrían pasar por alto. Pero las horas transcurrieron sin progreso, y Dawn no trajo alivio a la pesadilla que había consumido su existencia. Nora apareció sin fanfarrias ni explicaciones, emergiendo del caos como un ángel guardián con botas de montaña y ropa práctica. Ella trajo recursos que transformaron la búsqueda, pasando de una improvisación desesperada a una operación profesional. Vigilancia con helicópteros, perros de búsqueda entrenados y equipo técnico capaz de detectar señales de calor a través del denso dosel forestal. Cuando Ben empezó a preguntar cómo había movilizado un apoyo tan amplio con tanta rapidez, lo silenció con una mirada indiscutible. Ya habría tiempo para preguntas más tarde. Ahora mismo, encontrar a Tyler era lo único que importaba. Su presencia lo tranquilizó de maneras que no podía articular, brindándole un ancla de competencia y determinación cuando su propia resolución amenazaba con derrumbarse bajo el peso del terror paternal. Las 48 horas siguientes pusieron a prueba todas las suposiciones que Ben había hecho sobre su capacidad de esperanza y resistencia. Dormir se volvió imposible. La comida se convirtió en ceniza en su boca y la coherencia mental se desvaneció ante escenarios demasiado horribles para contemplarlos. Pero Nora se mantuvo constante durante toda la dura prueba, coordinando los esfuerzos de búsqueda, y de alguna manera, logrando estar presente cada vez que la compostura de Ben amenazaba con quebrarse por completo. Ella no ofreció promesas vacías ni clichés sobre que todo saldría bien. En cambio, brindó apoyo práctico y una determinación inquebrantable. Su presencia comunicaba con más claridad que las palabras que encontrarían a Tyler, porque el fracaso no era un resultado aceptable. Cuando finalmente llegó la llamada de que habían localizado a Tyler, vivo y prácticamente ileso, pero con deshidratación y agotamiento, a Ben se le doblaron las piernas. El alivio lo golpeó como una fuerza física, drenando la fuerza de unos músculos que habían sido sostenidos por la adrenalina y la desesperación durante demasiado tiempo. Tyler se había caído a un barranco mientras exploraba fuera del sendero marcado, lesionándose el tobillo tan gravemente que caminar se le volvió imposible. Había sobrevivido siguiendo las técnicas de supervivencia que Ben le había enseñado, racionando el agua de su botella y quedándose quieto en lugar de adentrarse en territorio desconocido. El equipo de rescate lo encontró consciente y alerta, asustado, pero intacto, llamando a su padre con una voz que se oía claramente a través del aire del bosque. Abrazar de nuevo a Tyler fue como una resurrección, como tener una segunda oportunidad en todo lo que importaba. Pero la crisis había despojado a Ben de sus pretensiones y revelado verdades innegables. En esas horas oscuras, cuando el destino de Tyler pendía de la incertidumbre, Nora le había mostrado a Ben quién era realmente bajo la riqueza y el poder corporativo. Era alguien capaz de movilizar todos los recursos a su disposición para proteger a sus seres queridos. Alguien que entendía que el amor requería acción, no solo palabras o buenas intenciones. Alguien que podría haberle dado la espalda a su complicada situación, pero que en cambio eligió estar a su lado durante la peor experiencia de su vida. La conversación que necesitaban no podía posponerse más. Con Tyler recuperado y durmiendo plácidamente en su propia cama, Ben y Nora finalmente abordaron las preguntas que se habían estado acumulando entre ellos, como la presión tras una presa. Su riqueza y posición no eran obstáculos que superar ni ventajas que explotar. Eran simplemente hechos sobre su vida que coexistían con su capacidad de lealtad, generosidad y amor. Había ocultado su identidad, no para engañarlo, sino para crear espacio para una relación que pudiera desarrollarse sin las complicaciones que acompañaban a su imagen pública.
Su interés en él y Tyler no era caridad ni experimentación social. Era el reconocimiento de algo real y valioso que nunca había experimentado en su mundo cuidadosamente controlado de negocios y obligaciones. Las propias revelaciones de Ben fueron más difíciles, obligándolo a reconocer verdades que había estado evitando desde la muerte de Rachel. Había tenido miedo de volver a amar, no porque no pudiera superar su dolor, sino porque no soportaba la idea de que Tyler perdiera a otra persona importante en su joven vida. Pero Tyler ya había tomado su decisión sobre Nora, aceptándola en su familia con la sabiduría que emanaba de reconocer el cuidado auténtico. La felicidad y la seguridad del niño importaban más que los miedos de Ben a la vulnerabilidad emocional o la desigualdad social. Si Nora estaba dispuesta a aceptar las complicaciones que conllevaba amar a un mecánico viudo y a su hijo, Ben les debía a todos intentar construir algo real desde los cimientos que ya habían creado. 8 meses después, la vida había adquirido un ritmo que se sentía familiar y completamente transformado. Ben seguía trabajando en su taller, pero ahora era un negocio propio en lugar de un trabajo que soportaba. La inversión de Nora se había estructurado como una sociedad comercial legítima en lugar de una obra benéfica, lo que le daba dignidad y seguridad financiera. Ella dividía su tiempo entre sus responsabilidades corporativas y su vida en Millbrook, demostrando que el amor podía salvar brechas que parecían imposibles de superar. Tyler prosperó en programas que desafiaban su intelecto, a la vez que lo mantenían arraigado en la comunidad que había moldeado sus primeros años. Los tres se habían convertido en una familia, no por grandes gestos ni declaraciones dramáticas, sino por la acumulación de pequeños momentos que sumaban para crear algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber creado solo. El taller se había convertido en algo más que un simple lugar donde Ben arreglaba coches. Servía como un centro comunitario informal donde los vecinos se reunían para compartir noticias y buscar consejo. La presencia de Nora había traído nuevas oportunidades a la zona, pero ella se cuidaba de apoyar los negocios existentes en lugar de eclipsarlos. Su fundación ofrecía becas y programas de formación que creaban caminos para jóvenes que, de otro modo, tendrían opciones limitadas. Pero el cambio más significativo era más difícil de cuantificar, visible solo para quienes prestaban atención a los detalles, como la forma en que Ben sonreía con más facilidad o como la confianza de Tyler había florecido bajo la atención de dos adultos que creían en su potencial. Una tarde de martes de octubre, mientras el otoño teñía las colinas de Vermont de tonos dorados y carmesí, Ben reflexionaba sobre el camino que los había traído hasta ese momento. Tyler terminaba sus deberes en la mesa de la cocina mientras Nora revisaba informes de su oficina en el espacio acondicionado sobre el garaje. La escena doméstica se sentía a la vez milagrosa y completamente natural, como si esta fuera la vida que siempre habían estado destinados a vivir. El reloj de bolsillo de su padre reposaba en el alféizar de la ventana. Ya no era una carga, sino un recordatorio de que el tiempo podía curar heridas y crear nuevas posibilidades de alegría. La risa de Tyler devolvió su atención al presente. Nora había dejado el papeleo para ayudar con un problema de matemáticas particularmente difícil. Sus explicaciones, acompañadas de diagramas, convertían conceptos abstractos en comprensión concreta. Ben los observaba juntos, con el corazón lleno de gratitud por la valentía que había requerido para dejar entrar a alguien nuevo en su mundo cuidadosamente protegido. El riesgo había sido enorme, pero la recompensa superó todo lo que pudo imaginar cuando respondió a esa llamada telefónica matutina meses atrás. Esa llamada parecía haber sido hace una eternidad, aunque Ben aún recordaba la desesperación que sintió cuando se le presentó la oportunidad de ganar $800. El dinero fue el gancho que lo atrajo a la órbita de Nora, pero no fue lo que lo mantuvo allí. Lo que los unía era algo más valioso y duradero que la seguridad financiera. Habían forjado confianza a pesar del engaño, habían encontrado el amor a pesar de las circunstancias imposibles y habían formado una familia a pesar de todas las razones por las que no debería haber funcionado. El futuro se extendía ante ellos como un camino inexplorado, lleno de desafíos y oportunidades que afrontarían juntos. Mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre el suelo del garaje,
Ben tomó una decisión que parecía monumental y completamente obvia. Cogió el reloj de bolsillo de su padre. Su familiar peso se asentó en su palma por última vez. Caminó hacia donde Nora y Tyler estaban sentados, inclinados sobre sus deberes, y dejó el reloj sobre la mesa, entre ellos. «Esto perteneció a mi padre», dijo en voz baja, con el peso de la historia familiar y la promesa de futuro en su voz. «Y algún día, cuando estés listo, te pertenecerá, Tyler. Pero ahora mismo, creo que nos pertenece a todos». Los dedos de Nora recorrieron la desgastada superficie metálica, comprendiendo el significado del gesto sin necesidad de explicaciones. Tyler levantó la vista de su tarea de matemáticas, con su joven rostro serio mientras asimilaba la importancia del momento. El reloj permanecería sobre la mesa, símbolo del tiempo compartido y el amor elegido, marcando no un final, sino un comienzo. Ninguno de ellos podría haber predicho cuándo comenzó su historia.